Ok. ¿vale? La primera pregunta, desde tu experiencia como tanatóloga, ¿cómo entiendes el rol de la eutanasia en el acompañamiento del proceso de morir? Eh, Entendiendo que la eutanasia es una opción de muerte digna, sencillamente lo entiendo como eso, como una opción más. ¿Y eso qué significa? Todos construimos y narramos nuestra vida de una manera y por ende deberíamos tener derecho de narrar el final de nuestra vida en coherencia como hemos narrado la vida entera. Y esa Ujú. narración final puede implicar una muerte súbita, que solo el 40-50% de las personas, siendo muy generosos, tendremos esa muerte súbita. En realidad, los datos dicen que menos del 20% tendrán una muerte súbita. Y el otro 80% tendremos una muerte a causa de una enfermedad crónica, degenerativa o irreversible. Y en ese orden de ideas, en todos esos escenarios, ¿qué queremos hacer el resto del 80%, no? Una muerte acompañada desde la medicalización, una muerte acompañada en casa y que llegue el deterioro tranquilo, yo poder adelantar. Entonces, al final, la eutanasia, para mí, se convierte en una opción dentro de lo que significan narrativas de final de vida para que quien la quiere y la sienta coherente con su vida, pues la pueda tener a su disposición. Perfecto. En este contexto, Mónica, bueno, Colombia fue el primer país en América Latina en despenalizar la eutanasia. ¿Cómo percibes que ha evolucionado la discusión con respecto a este tema, con respecto a este derecho en la sociedad colombiana, desde el punto de vista público, ético? ¿Cómo lo ves ahora? Yo creo que Colombia ha sido un ejemplo súper bonito como de cambio y de entender cómo estas otras narraciones de final de vida o polémicas, porque pues creo que es un poco lo mismo que pasaría con temas controversiales como el aborto, Claro. necesitan un tiempo para entrar y ser digeridas y ser parte como de la conversación colectiva. ¿Y esto a qué me refiero? Colombia despenaliza la eutanasia en 1997, es decir, hace muchísimos años. La reglamenta por primera vez, es decir, establece el paso a paso para acceder efectivamente al derecho en el 2014. Del Mm. 2014 a hoy, que es desde que se ha hecho la primera eutanasia a hoy, han habido muchísimos cambios. Primero, la primera eutanasia que se hizo en Colombia fue un caso súper mediático que fue en un primer momento parada por el Procurador General de la Nación en ese momento, que dijo que era atentar contra la vida, es decir, piensa una figura política diciendo esto. Hoy en día, pues uno ve muchas redes y muchos mensajes públicos al contrario, a favor de acompañar la dignidad y la compasión ante el sufrimiento. Ese es un gran cambio, es decir, uno ya nota que hay cierta apropiación desde la compasión a quien decide morir por eutanasia. Por otro lado, en 1997, cuando la Corte discute por primera vez la despenalización de la eutanasia, en ese momento, claro, se pensó la despenalización y se hablaba de todos los escenarios que podrían ser posibles, pero en ese momento que dijeron, solo podemos despenalizar los pacientes que están próximos a la muerte, es decir, en un estadio de enfermedad terminal, porque donde Mm. abramos tanto el panorama no estamos preparados como país. Sin embargo, en Mm. el 2024, no mentiras, 2022, Colombia extiende el derecho a los pacientes con enfermedades graves e incurables, incluyendo Mm. pacientes con enfermedad mental, ¿no? Entonces, ¿eso qué dice? Ya vivimos y acompañamos final de vida mucho tiempo, entendemos que hay otras narrativas de vida que también podrían acceder a ese derecho y entonces ya lo podemos incursionar. ¿Qué otras cosas han cambiado? Esto lo sé por mucha gente que acompaña pacientes oncológicos, pediátricos, que ya el hecho de que la narración de la eutanasia esté dentro del dialecto, si bien muchas veces no solicitan la eutanasia para sus hijos o los niños para ellos mismos, sí hay una gran conciencia de no encarnizamiento terapéutico. De decir, ok, Mm. entiendo que mi hijo está en final de vida, entonces por ende, pues sabes que me voy para mi casa con él y vamos a disfrutar lo que le queda. Entonces también nos abre la posibilidad de conversar sobre la muerte y sobre no negarla como una realidad. Entonces, eh, creo que esos son como los grandes cambios que hemos tenido como sociedad, pero no han sido muchos años y muchos Mm. años donde todavía está dentro del tabú, es decir, todavía hay mucha gente en contra. Esto no te estoy diciendo todo el mundo está a favor, pues obvio no.
Claro, claro, sí, siendo un tema polémico, digamos, de discusión pública, de alta connotación o de importancia para la sociedad, claramente llega a ser un tema polémico. En el ámbito de la discusión de la salud mental, ¿cómo funciona, cómo ves tú también cómo ha ido cambiando la mirada con respecto a los cuidados paliativos, por una parte, en términos de salud mental, y por otra parte, la eutanasia? Yo creo que cuando hablamos de salud mental y eutanasia en Colombia todavía estamos en pañales. Creo que Ujú. no solo en Colombia, en el mundo entero. Sí, sí, Como que claramente. todavía tenemos como muchos temas ahí como sin lograr definir y y en ese orden de ideas pues estamos aprendiendo a ensayo y error. Digamos que en Claro. Colombia lo único que hay en papel escrito para acceder a la eutanasia por enfermedad mental es una sentencia de la Corte del 2022 que dice que reconoce también la eutanasia a pacientes con enfermedades graves e incurables por Mm, sufrimiento físico o psíquico. Y ese o psíquico abrió la puerta a pacientes con enfermedad mental. Pero entonces ujú, es cuando te digo, todavía estamos en pañales porque entonces desafortunadamente cada institución ha hecho la interpretación que quiera de que entiendo por sufrimiento psíquico. Cuando entiendo que ese sufrimiento eh, es refractario, de verdad está generando afectación en calidad de vida, si han tratado o acompañado con las alternativas terapéuticas razonables. Entonces, en Colombia hay un grupo de psiquiatras en Medellín que han hecho un trabajo súper juicioso de poder ir entendiendo y profundizando en estos temas. Entonces, cuando llega algún caso de solicitud de eutanasia por enfermedad mental, alguno de estos psiquiatras, pues claramente se avanza un montón. Cuando llega a grupos o comités de muerte digna más conservadores, donde no se entiende el sufrimiento psíquico como una causal digna para adelantar la muerte, pues ahí nos quedamos. Porque mm, entonces, claro, entran los debates que siguen teniendo los psiquiatras. La depresión es una enfermedad curable o no curable. Un mm, paciente con esquizofrenia, siendo la esquizofrenia justo esas enfermedades mentales muy particulares porque genera una afectación en toda la parte neurológica del paciente, es decir, uno no, en esquizofrenia es muy raro que uno logre saber si las decisiones que están tomando están influenciadas o no por la patología, pues mm, hasta qué momento el paciente podría solicitar o no la eutanasia. O pacientes con trastorno por estrés postraumático, que cuáles deberían ser los tratamientos razonables que debería ser previo antes de mm, que pueda acceder. Entonces creo que todavía nos falta, yo diría como país primero unificar términos. Siento que hay mm, gente que lo está haciendo muy bien. Siento que hay gente que todavía necesita una mirada más amplia de la enfermedad mental, como muchos en nuestras sociedades latinoamericanas, es decir, reconocer la validez de una enfermedad mental. Y una mm. vez unifiquemos términos, poder acompañar con esa unificación la dignidad del paciente que vive tanto con una enfermedad somática como quien vive con una enfermedad mental. Mm. Y profundizando también en el tema del acceso, Mónica, ¿cuáles crees tú que son los principales desafíos legales, médicos, espirituales, culturales que enfrenta hoy el acceso efectivo a la eutanasia en Colombia? Mira, Colombia creo que tiene una particularidad y seguramente puede ser la misma particularidad que tenemos muchos países en Latinoamérica, y es que en un solo país en realidad tenemos muchos territorios que difieren entre sí. Entonces te puedo decir que los que no son ciudades principales, la principal barrera de acceso es que ni siquiera hay una ruta para acceder. Mm, perfecto. ¿Eh? Pero si nos vamos a otras ciudades un poco más conservadoras, pues los principios van a ser católicos o Mm, religiosos. mm, Si nos vamos a ciudades donde el cuidado paliativo ni siquiera existe, lo que nos van a decir es que primero debería pasar por cuidado paliativo y entonces ahí se pone mm, otra barrera. Entonces, en realidad, en general, las grandes barreras que se han documentado es, por un lado, claro, que no hay acceso, que no hay ruta establecida, y eso puede ser por desconocimiento de la institución, porque la institución no tiene la infraestructura que la ley les obliga para tener ruta, entonces sencillamente deciden no tenerlo, o porque sencillamente no tienen médicos que estén dispuestos a practicar el procedimiento, entonces por objeción de conciencia prefieren no tenerlo, pero entonces digamos que hay toda una barrera dentro del sistema.
Por otro Mm, lado, están todas las creencias religiosas y espirituales que ponen un montón de barreras desde que yo hago la solicitud, porque si bien la objeción de conciencia se entiende la posibilidad de decir no para hacer el procedimiento, mucha gente la malinterpreta incluso para tomar la solicitud, mm, que no debería ser. Y esto va desde el psicólogo que escucha la solicitud hasta el médico, la enfermera o el hospital, ¿no? Porque acá tenemos una gran barrera mística y es que los hospitales deciden ser instituciones objetoras de conciencia, que esto legalmente no es posible, pues porque una institución no tiene conciencia, ¿cómo va a ser objeción? Eh, claro. y yo creo que la tercera gran barrera para mí aún es el desconocimiento, es decir, la gente no sabe, sigue sin saber que es un derecho. Entonces, si bien cada vez se escucha más, sabemos más, oímos más, sigue habiendo mucha gente que dice, yo no sabía que eso es posible. Mm, Y tenemos una barrera adicional que es patrocinada desde mi punto de vista por los medios de comunicación, y es que nosotros tenemos toda la eutanasia en Colombia se ha reglamentado gracias a sentencias de la Corte Constitucional y por ende el Ministerio de Salud ha respondido a estas sentencias de la Corte y ha emitido resoluciones para reglamentarlo, pero el Congreso de la República en sus debates siempre falla en contra. Entonces, cada que hay un debate en contra, la noticia es que el Congreso no aprueba la eutanasia en Colombia. Entonces retrocedemos y todo el mundo dice, ah, pero ¿cómo así? Entonces ya no se puede. Pues mm. no, siempre se ha podido. Lo que pasa es que el mecanismo legal que lo legitimiza es otro. Entiendo. Y con respecto a la objeción de conciencia, específicamente el personal médico de los hospitales, ¿tienes algún dato, hay alguna estadística que nos pueda como demostrar cómo está funcionando eso? Si existe una objeción de conciencia demasiado alta en algunos lugares, más que en otros, ¿hay datos como al respecto de eso? Pero no hay datos, todo es anecdótico. O sea, todo Ya. lo que yo te pueda contar de la objeción es 100% anecdótico. Claro, porque estaba pensando, por ejemplo, en el caso de Chile, que tenemos aborto en tres causales, hay una objeción de conciencia, por ejemplo, muy amplia una de las causales es violación, por ejemplo, y esa es una de las causales más, digamos, objetada. Entonces, claro, distintos grupos de feministas han tenido como acceso a esa información y, claro, pese a que sea un derecho, es un derecho legal, aún sigue permaneciendo muy poco accesible. Entonces, como para hacer Sí, un yo, paralelo. yo debo decir que ahí quienes trabajamos en final de vida deberíamos aprender más de las feministas y de los movimientos Mm, pro aborto, porque mm, son movimientos mucho más juiciosos en general recogiendo datos. En final de vida claro, no tanto. claro, sí. Claro, porque conlleva toda una investigación que tienes que pedir cosas por información pública, claro, es bien engorroso igual el procedimiento como para pedir, para recolectar esa información, Sí, y porque hay quien muchos acá hospitales que no. recoge, pues digamos que quienes trabajan en temas de final de vida y recogen datos, las datos están más centradas en las solicitudes, no en la objeción de conciencia, porque si Claro. bien en teoría la ley dice que yo como médico debería, o sea, apenas a mí me contratan en institución, yo debería objetar de una. Esto no pasa en la vida real, esto no se registra en ningún lado, esto solo queda anecdótico. Y pasa Entonces, no muy a es tan menudo. claro dónde si esta información existe recopilada en algo. Claro, claro. Y es muy común que haya como estas instituciones completas que sean objetores de conciencia. O sea, si tú entras como médico a una institución, a un hospital, a una clínica y te dicen, mira, nosotros somos objetores de conciencia, así que no practicamos eutanasia, ¿eso pasa realmente? ¿Crees tú? Sí pasa, Sí. sí pasa, digamos que sobre todo instituciones que son católicas. Mm, claro. Más en el eh, ámbito privado, me imagino. exacto, pero pues digamos que por ejemplo en Colombia también en aborto, como termina siendo el aborto ya en Colombia termina siendo un derecho en salud de la mujer. Mm, Incluso estas instituciones han tenido que comenzar a practicar abortos. Entonces, pues te mm, digo que en aborto se ha dado un gran avance que podría
que ese puede ser el pie de entrada para que las instituciones hagan cada vez más eutanasias, pero pues claramente como se sabe que no se puede hacer una objeción de conciencia institucional oficial, pues las instituciones se amparan en otros discursos para no realizar el procedimiento. ¿Qué tipo de discursos son aquellos religiosos, Pues, o éticos? que los médicos no están de acuerdo, entonces que no tienen profesionales que hagan el procedimiento. No, perfecto. Por ejemplo, ese puede ser más fácil. Claro, Que pues digamos que ellos lo que hacen es que una vez llega la solicitud, dan causan con el proveedor de salud para que él asigne un prestador diferente. ah, ok, ya. O sea, hay como ciertos como subterfugios para objetar, en el fondo. Exacto. Ya, perfecto. Mónica, en tu trabajo con personas en situación de enfermedad terminal y sus familias, ¿qué tipo de conversaciones surgen en torno a la posibilidad de elegir el momento de morir? ¿Se da la conversación así orgánicamente o se pone esta opción, o tú como en tu trabajo pones esta opción sobre la mesa? ¿Cómo usualmente se da esta reflexión, esta conversación al interior de las familias y contigo? Yo te voy a decir que la respuesta que yo te voy a dar va a estar súper sesgada, pero porque la gente cuando llega a mí ya sabe que yo hablo de final de vida y acompaño eutanasia. Perfecto, perfecto. Entonces, generalmente conmigo la conversación se tiene muy fácil. Ya, perfecto, claro. Eh, Es bien directo, ¿no? Exactamente, como que para mí no es una conversación que está difícil Mm, o que cueste tenerla. Digamos que un poco cuando, pero ya cuando uno piensa en la eutanasia, digamos que dentro de los temas que cuesta es, ok, ¿cuándo es el momento? ¿Cuál es la fecha? Y esa mm, sí es una conversación que tiene mucha más profundidad, ¿no? mm. La quiero no asociar a una fecha importante, cuánta gente quiero que sepa o no de mi familia. Como más en, Eh, en términos como de preparativos, ¿no? Exacto, como en prepararla, pero en realidad, claro, pues yo al final soy tanatóloga, acompaño final de vida, pues cuando la gente llega a mí ya lo sabe. Digamos que cuando, Ujú, si no saben que la eutanasia es una opción, pues yo al final cuando hablo de opciones de final de vida, la pongo dentro del mismo abanico del que te hablaba ahora. Y entonces hay gente que dice, oye, quiero saber más, y hay otra gente que dice, no sabes qué, cuéntame más de cuidados paliativos y seguimos explorando. Como que yo al perfecto. final lo que trato es de contarle a la gente que en final de vida, cuando nos dicen ya no hay nada que hacer, que es el discurso médico, pues al final aún puedes tomar muchas decisiones, limitadas, Mm, claro, pero aún puedes tomar decisiones. Y entonces por eso mm, siempre me gusta como abrir el abanico. perfecto. Y llega quizás gente como en el proceso de reflexión, en el fondo tengo esta opción, pero no sé si tomarla o no. ¿Hay una guía ahí hay un acompañamiento, me imagino, también en ese proceso? Sí, O pues más bien digamos la que gente ya está decidida así, 100%. digo, va a depender, depende mucho. O sea, hay gente que está súper decidida y que solo quiere entender cómo hacerlo. Hay otra gente que creo que llega muy por desconocimiento, es decir, gente que está con una enfermedad grave, con mucho dolor y que las únicas voces que escucha es eutanasia, pero no sabe que está el cuidado paliativo y una vez explora el cuidado paliativo decide quedarse ahí hasta el Mm, final de su vida o por lo menos por un tiempo, mientras cierran asuntos. Entonces, sí, en realidad va a depender un montón de cada persona y de cada familia además. O sea, yo creo que es la claro. conversación. Lo que tiene de lindo el final de vida es que no es una conversación individual, es una conversación con todo un sistema. Y profundizando un poco en esto, en tu trabajo como acompañando este proceso de final de vida, ¿qué aprendizajes has podido como cosechar de tu experiencia en este ámbito? ¿Aprendizaje en qué sentido? Aprendizajes, por ejemplo, con respecto a em, cómo sostener conversaciones que a lo mejor pueden ser complicadas o cómo quizás algunos familiares tienen mayor, me imagino, problemas al enfrentarse al hecho de que un ser querido esté ya con una enfermedad terminal o que no tenga salida. ¿Cómo te has enfrentado a esas distintas experiencias y cómo has ido también aprendiendo y eh,
de alguna forma robusteciendo tu ámbito de acción con respecto a la experiencia misma, porque, digamos, en teoría, la teoría es una cosa, como, pero el acompañamiento, me imagino, en la práctica es algo completamente distinto. Entonces, en ese sentido, ¿cómo también se ha ido enriqueciendo tu experiencia a lo largo de este camino como profesional? Okay. Uf, creo que hay muchas cosas, pero para mí un gran aprendizaje de acompañar final de vida es, eh, si pensásemos en el reconocimiento de la muerte o de la finitud como una meta, a esa meta primero llega el paciente, es el primero en darse cuenta y reconocer, ok, me va a morir. En segundo lugar, pero con un tiempo de distancia está la familia y casi de último está el sistema de salud o el equipo tratante. Y eso hace que las conversaciones sean muy distantes. Mm, Entonces, el médico no le quiere hablar al paciente porque en teoría yo como médico le tendría que infundir vida, es lo mismo dice la familia, pero al final es una conversación mental que todos están teniendo. Entonces, para mí, un gran aprendizaje es reconocer que hay que poner la conversación sobre la mesa. De nuevo te digo, yo tengo una gran ventaja y es que cuando la gente llega a mí, pues al final ya sabe que yo hablo de la muerte. Y en ese orden de ideas, si bien es una conversación que les cuesta, pues para algo me contratan. claro. Así que no es una conversación que me vayan a decir no hay que tener o hay que cuidar. Y siguiendo ese orden de ideas, es una conversación que yo he aprendido a no usar tantos eufemismos. Yo siento que en final de vida el uso excesivo de eufemismos no nos hace tanto bien. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Mm, Entonces, no sé, cuando la gente dice muerte digna en lugar de eutanasia, digamos que yo trato de hacer mucho énfasis en eutanasia, es eutanasia. Es una forma de muerte digna, pero no es la única forma de muerte digna. mm, Eh, Sobre todo para que tengamos claridad de qué queremos, de qué entiendes tú, qué entiendo yo, qué entendemos otros. Pero por otro lado, también para mí es importante, ha sido importante reconocer que cada persona tiene ritmos diferentes para construir sus narrativas y tomar decisiones. mm, Entonces, si bien hay muchas realidades que yo acompaño, que yo digo, uff, si yo fuese esta persona, esta familia, yo optaría ya por la eutanasia o haría ya esto, formaría ya una voluntad anticipada. Ellos no. mm, Así que acompañar el ritmo del otro ha sido todo un aprendizaje y entendiendo que ese ritmo a veces de pronto no chulea todo lo que yo hubiese querido chulear, pero de pronto sí lo que para ellos era importante. claro, claro. El conocer el ritmo Eh, de cada quien. exacto. Y muchas veces también reconocer que cuando alguien dice que no quiere la eutanasia ya, no significa que no la quiere nunca. Mm, claro. O viceversa, cuando alguien dice yo solo quiero la eutanasia y el cuidado paliativo no es una opción, tampoco esto es una carta sagrada. También puedes cambiar de opinión y en final de vida cambiamos mucho de opinión. Por Mm, eso siempre deberíamos revalidar estas decisiones y estas voluntades. Yo he acompañado a mucha gente que ha dicho, yo solo quiero la eutanasia, a mí, o sea, el cuidado paliativo, eso no tiene sentido para mí. Cuando llegue el momento, sí o sí, quiero poder llamar a un médico y listo. Y cuando llegan en final de vida, dicen, ¿sabes qué? Quisiera que viniera un paliativista. Y termina siendo el paliativista quien lo acompaña con una sedación paliativa, que era algo que en teoría nunca hubiera querido. claro, claro. Obviamente está el derecho legítimo a cambiar de opinión Ujú, total. con respecto a la misma Y narrativa, ¿no? exacto. Y justo en eso, una gran lección que he aprendido últimamente y que cada vez soy más consciente es que, que la autonomía es una ilusión. Nosotros no somos seres 100% autónomos. Hay un nuevo concepto que está surgiendo un montón, que de hecho viene del feminismo, que es la autonomía relacional. Y eso Mm, significa que mis decisiones son autónomas, pero siempre están influenciadas por las redes en las que yo estoy, ya sea las redes dentro de mi sistema, ¿no? Es decir, tú al final estás en un país donde la eutanasia no es un derecho y en ese orden de ideas tu autonomía a elegir sobre el final de tu vida pues está limitada por los derechos que reconoce o no tu país, eh, pero también
está limitada a mis recursos locales, a mi familia, a mis recursos económicos. Entonces siempre hablamos de el gran ideal bonito de morir en mi casa, acompañado, esta muerte natural, esto que defienden Mm, tanto las dulas, pero en mi casa se cuentan con los recursos económicos, físicos, materiales para acompañar una muerte en casa. Yo tengo a alguien que pueda estar 24/7 conmigo, poner una cama asistencial para subir y bajar escaleras, ¿no? Entonces, mm, también reconocer esta autonomía en relación con los otros y con el sistema es importante en el acompañamiento. Esto significa que quienes acompañamos y en general acompañamos cualquier proceso de la vida, tenemos que aprender a abrir la mirada y no acompañar solo el pedacito que decimos que acompañamos, porque es que si no, no vamos a poder reconocer esa autonomía relacional de todo el mm. sistema y que va a influir en todo el proceso de toma de decisión. Mm. Mónica, por último, entendemos muy bien lo que es la eutanasia, ¿no? Es un término anticipado, digamos, voluntario en un proceso de enfermedad terminal, pero el cuidado paliativo parece como más amplio, ¿no? Parece que tener una gama más compleja o más amplia de herramientas. En ese sentido, ¿qué nos puedes comentar a quienes quizás desconocemos un poco el concepto de cuidado paliativo? Es únicamente la sedación? ¿Es acompañamiento psicológico? ¿Qué significa en Colombia particularmente y en lo que tiene que ver con tu ámbito de acción? El cuidado paliativo se entiende como el acompañamiento integral en final de vida Ujú, y en este orden de ideas debería abarcar desde el acompañamiento médico, que es control de dolor, control de síntomas, ujú, el acompañamiento psicológico al paciente y el acompañamiento social al sistema, incluyendo dentro de todos esos el acompañamiento espiritual. ¿Cuál es la gran diferencia entre el cuidado paliativo y la eutanasia? Los objetivos o fines terapéuticos. El fin terapéutico del cuidado paliativo es garantizar calidad de vida hasta que la muerte llegue, que la muerte no llegue antes, es decir, no adelanto la muerte, pero tampoco la extiendo, acompañar perfecto. cuando la muerte tenga que llegar. Mientras que la eutanasia, su fin terapéutico sí es provocar intencionalmente la muerte. Entonces, Mm, sí, entonces incluso la eutanasia podría ser una forma de acompañar dentro del cuidado paliativo. Un paciente puede recibir todo este acompañamiento digno de soporte integral hasta que él diga hasta acá está bien y yo fallezco. Que creo que ha sido el gran problema que tenemos como sociedad, que pensamos que es cuidado paliativo o eutanasia. Y esto no es un mm, versus. Esto es que yo pueda elegir. Claro, cuidado paliativo tiene un montón de matices intermedios, ¿no? Pues porque claramente no es lo mismo que a mí me esté comenzando el final de vida y solo tengo que controlar ciertos síntomas de dolor, o que yo ya esté en una condición refractaria donde nada me para el dolor y que necesito un poco de sedación. Pero en todos esos matices, cuidado paliativo de estar presente. Y en cualquiera mm, de esos momentos alguien puede decir, yo quiero la eutanasia. Entonces, esto debería ser una conversación continua para garantizar que esta muerte digna, que al final es el gran concepto que abarca tanto eutanasia como cuidado paliativo, pues pueda ser digna con la coherencia de vida de cada persona.